Colombia palpita desde las regiones. La verdadera realidad nace en sus ciudades y pueblos. La plataforma informativa que integra a Colombia amplía sus alianzas para conformar la mayor red de canales locales del país. Channel Plus ahora es CNC Plus. CNC Plus, cobertura desde todos los sitios donde Colombia late, donde se produce la realidad que otros medios no muestran. CNC Plus integra a Colombia. Buenas noches a todos. Jueves 4 de marzo. Jaime, está pasando ya el año con mucha prisa. Hoy tenemos un invitado que nos está acompañando. Él es Rodrigo Lara Restrepo. Estamos esperando nomás la entrada del invitado en el evento. Está pendiente la llegada como a la oficina. Mientras tanto, Jaime, bienvenido, ¿cómo ha estado? Bien, Javi, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los que nos ven a esta hora por CNC Plus, por los CNC de Colombia, por la aplicación y por los canales aliados. Ya me confirmaron por el WhatsApp que el doctor Lara se está conectando en estos momentos, es cuestión de que ahí tenemos ya al doctor Lara. Doctor Lara, buenas noches. Hola, hola. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Tiempo sin verte, ¿cómo has estado? Todo muy bien, todo muy bien. Estamos al aire en este momento, Rodrigo. Ah, bueno, saludo. Jaime, ¿cómo Bueno, estás? ¿Cómo te va? Doctor Lara, muy bien, muchas gracias. Habíamos empezado en este minutico mientras usted entraba, pero retomamos con la presentación. Javi, adelante. Como les decía, Rodrigo Lara Restrepo es nuestro invitado la noche de hoy. Lo vamos a tener departiendo sobre algunos temas de política nacional, internacional, sobre las visiones del gobierno, sobre las posibilidades de acción en estas próximas elecciones al Senado y a la Cámara y a la Presidencia de la República. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Hombre, Javi, muy contento de estar acá, de saludarte, de estar con ustedes en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Jaime, adelante, bienvenido y adelante con las cifras del COVID. Vamos a ver cómo estamos hoy con el tema del COVID. Gracias, Javier. Arrancamos, como siempre, con la información del COVID. Siempre decimos los fallecidos, 107 fallecidos reporta el ministerio y 3.565 nuevos casos. Usted la semana pasada el martes que tuvimos aquí a Juan Fernando Cristo, al doctor Cristo en la entrevista de Digo Yo, me puso una tarea que era averiguar por qué los casos iban bajando no solamente en Colombia y en el mundo. Y como dijo y opinó el doctor Cristo, la razón obedece a las medidas tomadas hace 2 meses, un mes, que fueron básicamente el aislamiento y el cierre. Y como lo pronosticó también el doctor Cristo, lo más seguro es que esas cifras vuelvan a presentarse porque ya todo se abrió, se acabaron las restricciones y en las ciudades, en todo el país, está la sociedad viviendo como si nada estuviera pasando. Tengo también, Alex nos puede mostrar la gráfica de cómo va la vacunación, que es una cosa muy criticada por muchas personas, con toda la razón, porque la vacunación va más lenta que la llegada de las vacunas, con lo cual es mucho decir. Alex la tiene, mire por ejemplo ese cuadro que habla por sí solo, la línea azul es el total de personas que esperan vacunar, las dosis aplicadas están apenas en 18.555 y esperamos vacunar en esta primera etapa casi 150.000. ¿Pero cuántas vacunas han llegado hasta la fecha, Jaime? Las vacunas, eso varía todos los días, creo que ayer llegó un contenedor de las del COVID, pero lo que hace ese nuevo ingreso de vacunas es agravar esta cifra, porque más vacunas, menos vacunados, y la gente se sigue quejando de que el sistema
el plan de vacunación no está funcionando. Muy bien, ahí tenemos las cifras del COVID. Rodrigo Lara Restrepo, nuestro invitado, nació el 12 de mayo de 1975 en Neiva. Es hijo de Nancy Restrepo y de un hombre querido por toda la patria colombiana, y además nos dejó recuerdos extraordinarios de su fortaleza y sus virtudes. El exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, muy galanista, muy de ese grupo de ciudadanos que pensaron que la política se podía hacer de una manera distinta en esta patria. Rodrigo Lara estudió en Europa, hizo su obtiene su diplomado internacional de Política Internacional, Instituto de Estudios Políticos de París, y obtiene título de Magíster en la Escuela Nacional de Administración de Francia. En el 2006, Rodrigo fue candidato al Senado por el Partido Cambio Radical, logrando 16.870 votos, que fue insuficiente para obtener la curul, pero después se retira Germán y entra a suplir la curul que deja Germán Vargas, y posteriormente en el 2018, ya después de un tiempo del Congreso y por fuera de él, llega al Senado de la República con 92.000 votos. Rodrigo, bienvenido al programa. Tenemos una cantidad de temas, vamos a pasar como una revista de los temas, y yo quisiera iniciar un poco tocando el concepto de la violencia. Me parece a mí que es muy importante hoy hacer eco de lo que el país está tratando de construir, que es un proceso de paz que ya supuestamente está maduro y se está desarrollando, y se deben estar aplicando las estrategias para consolidarlo en esta patria colombiana. Primero quisiera como entrar un poco al tema de la historia tuya, si no te molesta. Yo a Rodrigo, tu padre, no lo conocí personalmente, pero sí sabía, digamos, de la relación de él con Galán. Nosotros que fuimos Juventudes Galanistas en su época, a mí me pareció siempre que él y tu padre y todos ellos fueron promotores de una de las mayores revoluciones de la política colombiana, que fue despertar de un letargo que traía el Frente Nacional y empezar a construir una plataforma de ideas, de contrastes, de confrontación intelectual. ¿Qué recuerdas tú de esos momentos, de ese antaño? Ay, Javi, eso son muchos recuerdos los que me vienen a la mente, y sobre todo pues es un espíritu, es una forma de interpretar la acción política, de expresarla como una forma de un gran amor por el país, un gran sentido del deber ser, y unas convicciones sólidas, fuertes. Creo que el nuevo liberalismo fue algo, como tú muy bien lo señalas, fue un despertar, fue una acción política fuerte contra ese letargo del Frente Nacional, que de cierta forma adormeció, anestesió la política, porque la privó de su elemento más importante, la competencia de ideas, la competencia por el poder, y la reemplazó básicamente por una sucesión de alternaciones preestablecidas, que obviamente sustrae de su esencia esta actividad que está basada en la competencia sobre la base de reglas claras, transparentes y democráticas. Y pues cuando no hay competencia, pues no hay debate de ideas. La política deja de ser esa elevación, ese propósito superior, para convertirse en una práctica meramente mecánica y terrenal, lo cual llevó pues a un desafecto muy profundo de la población, de los jóvenes, como tú muy bien lo señalas, hacia los partidos tradicionales, hacia la política, y encontraron a finales de los 70, principios de los 80, una nueva llama, una nueva ilusión que les devolvió la esperanza justamente en el propósito democrático. Ustedes, producto, digamos, de esa violencia que se ensañó contra la familia tuya, Rodrigo, y contra todos los grupos, digamos, galanistas, que estábamos en su momento exigiéndole al país despertar,
ustedes salen del país, tú te quedas un tiempo por fuera y regresas. ¿Tú sientes que es posible el perdón en este país tan convulsionado y tan lleno de guerras y tan lleno de extremos? ¿Tú sientes que es posible el perdón? Claro, Javi, es imprescindible. Es que nosotros somos el producto de violencias acumuladas, de ciclos de violencia que se han acumulado, sin ningún tipo de reconocimiento hacia quien ha sido víctima de la violencia. Por el contrario, lo que hemos visto en los últimos 60 años es simplemente una capacidad asombrosa de ignorar al que ha sido vejado, al que ha sufrido, al que le han desaparecido a su familia. E incluso se ha llegado a circunstancias en que se culpa a la misma víctima de su situación. Entonces, lo que pasó en los años 50 hubo un cese de armas, se callaron, se cesaron las armas, pero no hubo ningún esfuerzo, porque se intentó fue insuficiente por reconocerlo. Y son esos mismos hijos de la violencia los que terminaron alimentando a los grupos de bandoleros de los años 60, que cometieron todo tipo de extracciones en el Tolima, en el eje cafetero, el norte del valle. Y esos mismos hijos de la violencia son los que alimentan la siguiente violencia, ya más adoctrinada por las ideas de la izquierda. Y esos mismos hijos de la violencia, que produjeron más hijos de la violencia, son los que terminaron alimentando a las FARC, engrosando los paramilitares y cometiendo básicamente los mismos tipos de violencia contra población civil, inerme, indefensa, porque repetían los patrones y repetían los patrones de control social, que no son otros que producir el terror mediante la muerte de seres inocentes, incluso de cebarse, de cortarlos en pedazos, porque de eso se ha tratado esta guerra contra la sociedad. Esto ha sido una violencia ni siquiera entre bandos enemigos, es una violencia contra la población civil, contra la sociedad civil. Entonces, si no hay perdón, si no hay momentos donde decimos vamos a parar, vamos a reconocer quiénes murieron, quiénes están desaparecidos, vamos a mirar por qué pasó esto, vamos a darles lo único que los puede calmar el espíritu de dolor, que es verdad, y ustedes, los que cometieron estas barbaridades, van a pedir perdón para que ellos los puedan perdonar, y para que ellos puedan apaciguar su alma, su espíritu, puedan hacer esa catarsis y podamos pasar esta página que ya lleva 60 años, que ha sido una guerra permanente de diferentes formas, y vamos a pasar esta guerra ya definitivamente, y vamos a volvernos una sociedad civilizada que no se mata. Sí, adelante, Jaime. Gracias, doctor Lara. El martes, como decía yo en la introducción, tuvimos aquí a el doctor Cristo. Y hablando sobre este mismo tema, el doctor Cristo dijo una frase que me quedó sonando y es: yo no he perdonado porque nadie me ha pedido perdón. ¿A ustedes les pidieron perdón? No, en mi caso no de ninguna manera una solicitud de perdón, porque hay impunidad absoluta. En el caso del último padre hubo impunidad total. Los únicos condenados fueron un muchacho de 17 años que conducía una moto. No, hubo impunidad absoluta y no ha habido ningún tipo de verdad. Pues yo creo que soy de esas víctimas de la violencia de cierta forma afortunada, que pues a través de un proceso interno y personal ha logrado llevar muy normal. No estoy invadido por el odio, ni veo mi vida como un propósito de venganza personal. He logrado, digamos, gracias al cariño de mi madre, de vivir mucho tiempo por fuera, de cierta forma, pasar esa página traumática para un niño que ve a su padre morir. Yo me pregunto cuántas miles y miles de víctimas más en este país ni siquiera han sido reconocidas en su dolor, es decir, ni siquiera existen víctimas como tal, pueden decir lo mismo. No creo. Además de que los bajan, los matan a sus seres queridos, la desigualdad de esta sociedad, la falta de oportunidad los revictimiza y los termina al mismo tiempo hundiendo aún más. Entonces, pues, ese es el gran reto que tenemos. Yo, pues,
fin, yo echo para adelante, con un espíritu muy optimista y transformo situaciones en energía y propósito del futuro. Rodrigo, sin paz ni respeto por la vida, por la honra, por los bienes de los ciudadanos, no hay desarrollo en este país. Digamos que eso se ha convertido en un lema constante de todos los candidatos a las presidencias, de todos los grupos políticos de la patria, pero hemos visto, como tú lo estás diciendo también, que no cesa la violencia en Colombia y tenemos ya una experiencia de 60 o 70 años de violencia que se transforman en los actores, pero no en el contenido de la violencia, que es dramático. ¿Qué es lo que hay que hacer en Colombia para romper ese ciclo de violencia? ¿Cuáles son los factores determinantes de ese ciclo? ¿Cómo lo rompemos como sociedad? ¿Cómo nos paramos firmes para tratar de romper esos ciclos de violencia? Eso es un problema en el fondo estructural y es el mismo problema de siempre, solo que con actores distintos, como bien lo señala David. Yo creo que la razón es que este va en un vacío de Estado en muchas zonas del país, un vacío de Estado que se conjuga con archipiélagos humanos que viven en determinados lugares. Y ese vacío de Estado se conjuga además con economías ilícitas. Entonces, cuando hay un lucro grande por una economía ilícita y no hay Estado, alguien llega a llenar ese vacío. Siempre que hay un vacío, alguna fuerza, algún sector llega a llenar ese vacío. Y la única forma como ese vacío de Estado logra ejercer control, siendo un actor ilegítimo sobre la población civil, es mediante el terror. Y la única forma de producir terror en seres humanos libres, que no se dejan esclavizar voluntariamente, es masacrando, es destrozando, cegando sobre la integridad del ser humano. Ojalá jóvenes, que es la fuerza vital de la sociedad, masacrándolos y además cortándolos en pedazos, decapitándolos, por un tal nivel de terror en esa población que logran conseguir, primero, fronteras artificiales y segundo, la ley del silencio. Una vez un grupo criminal logra esas dos cosas, logra sacar lucro y provecho de esa economía ilícita, no hay otra forma. Entonces la repetición de la repetición encuentran además pues una situación del agro completamente desordenada, desorganizada en términos de derechos de propiedad, porque el Estado nunca sabe cuáles son sus baldíos, cuál ha sido la forma histórica de apropiación de los mismos. Y pues llegan unos, llegan acá, algunas formas de confianza legítimas se apropian, otros no. Y eso termina expulsando campesinos que el Estado nunca logró asentar en semejante territorio tan gigantesco como este. Y ellos van tumbando monte de un lado a otro. Y es una masa campesina que es muy fácil reclutar en estas organizaciones ilícitas. Es realmente una falla estructural del Estado, incapaz de regular la propiedad pública, regular la propiedad privada, sentar y darle oportunidades al que no las tiene en el campo. Y tercero, de ejercer autoridad para evitar que grupos que solo saben matar lleguen a maltratar y asesinar a los demás. Entonces, si te entiendo bien, la fórmula sería, no hay fórmulas perfectas, pero la fórmula sería, uno, entregar la propiedad del campo a los campesinos, a los trabajadores agrarios. Dos, asegurar el campo con la fuerza pública. Y tres, hacer presencia del Estado con todas las bondades del Estado, la salud, la educación, y estas cosas. ¿Por qué no han sido capaces de hacer los 70 años de presidentes? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la reforma administrativa del 68 fue una modernización del Estado, sobre todo en el sentido de fortalecer la presencia desconcentrada del Estado central en el territorio. Entonces se fortaleció la figura del gobernador, se le dotó de poderes, de capacidades administrativas, de funciones, de prestación de servicios del Estado.
pero esa figura de presencia del Estado en el territorio es muy fácilmente cooptada por la política. Y la verdad que una cosa es la política y otra cosa es el Estado. Entonces, fue una presencia más bien débil con un Estado además fiscalmente muy precario. La Constitución del 91 de cierta forma agravó el problema de presencia del Estado, porque creó dos ámbitos completamente separados: el Estado central, completamente ensimismado y acantonado en Bogotá, y el Estado muy descentralizado, cosa que fue muy positiva. Pero si uno observa a muchos países del mundo, la descentralización siempre se acompaña de una presencia descontrolada. Uno mira, por ejemplo, la forma como se organiza el Estado chileno, incluso el Estado peruano, el Estado francés, el Estado italiano, que es regional, y siempre hay un agente representante del Estado en los territorios donde hay autoridades descentralizadas, para que acompañe, para que de cierta forma regule esa descentralización. Aquí no, aquí el Estado central en los territorios más recónditos pues, no existe, es el ejército tiene una función específica. El Estado para un habitante de un municipio alejado es un señor que ve en televisión corbata en una zona que hace frío. El Estado no es el alcalde es un actor político local. Y el Estado llega a veces, si tú observas, con unos contratistas de prestación de servicios, con una chaquetica, con el logo, caminan, van de marzo a junio, porque hasta el contrato empieza en marzo hasta junio, y llegan y ni siquiera se hablan entre sí, porque no se conocen, porque no hay una precoordinación desde el centro y una coordinación en el territorio. Entonces, el Estado para el señor que vive en un pueblo es más una especie de ONG, o muchas ONGs que llegan con una política específica, pero que no tienen una expresión coherente y coordinada de ese Estado, haciendo presencia, regulando la fuerza pública, vigilando lo que hacen los militares, supervisando y coordinando con la policía, coordinando lo que hacen todos los señores de chaquetica, lo que hace el ICBF, lo que hace el SENA, lo que hace el Ministerio de Desarrollo, haciendo que hablen un solo y mismo idioma para esas personas que están en el territorio, vigilando a esos funcionarios y que respondan directamente al poder central. Eso se encuentra en España, por ejemplo. Tú observas estados autonómicos muy descentralizados, totalmente casi federales. Pero Madrid preserva, por ejemplo, un agente desconcentrado, se llama delegado del gobierno, que es el que maneja el orden público. Los italianos, que tienen regiones también casi federales, mantienen la figura del agente desconcentrado esencialmente para el orden público. Bueno, en Francia se llama el prefecto. Ese señor tiene un poder muy grande y es el equilibrio. En los estados alemanes, cada land que actúa como un país, tienen agentes desconcentrados que buscan ese puente y esa interlocución con las autoridades descentralizadas para que no sean dos especies de ámbitos completamente separados, sin cuentas. Por eso es que uno ve ese desfile de alcaldes en Bogotá, porque no hay ninguna autoridad del Estado central allá que pueda resolver los problemas que en Bogotá, en ministerios, en entidades. Todos los que hemos sido congresistas hemos visto ese desfile permanente y constante, señores, golpeando en Bogotá, cogiendo avión, cogiendo río, para ver cómo baja algo más allá de sus escasos recursos y supuestos propios. Rodrigo, antes de entrar en la sección que Jaime está desesperado por entrar, que es la política, yo quisiera hacerte una pregunta sobre un tema que yo creo que tiene preocupados a la mayoría de los colombianos. La JEP es la columna vertebral del acuerdo de paz. La JEP es el instrumento del acuerdo para construir convivencia ciudadana y darle vida, digamos, a ese proceso de paz. ¿Será capaz la JEP de resistir todos los embates que hay contra ella, que vienen de todos los rincones de la patria, de todos los extremos de la patria? Sí, Javi, y yo creo que ya la JEP está ahí para quedarse, por dos razones. La primera, internamente, pues tiene la oposición de un sector político muy específico, pero solamente de ese sector político. En los demás sectores políticos, la JEP hoy genera consenso, lo que esperamos son resultados, es decir, justicia para los que más han sufrido, esencialmente verdad para los que han sufrido. Pero es solo un sector político, relativamente aislado y hoy minoritario en el país, que se opone drásticamente a él. Para que ese sector político pudiera, digamos,
de poner o derribar a la JEP, necesitaría el apoyo de un sector muy importante que se podría haber construido a fuerza, que son las fuerzas militares. Y hoy las fuerzas militares en su gran apoyan a la JEP, en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque yo fui el ponente del acto legislativo de la JEP. Y fui Claro. presidente de la Cámara cuando se implementaron esos acuerdos. Yo soy amigo del proceso de paz, pero también tuve diferencias con el gobierno Santos, de apreciación, de conceptuales sobre lo que debería contener en algún sector la JEP. Y en unos puntos en donde yo tuve diferencias, creo humildemente que hacer plenamente, y hoy son garantía para que las fuerzas militares apoyen. Dos puntos esenciales: responsabilidad de mando, es decir, cuando un superior jerárquico debe responder por los crímenes de sus subordinados, cuando atribuir, cuando elevar esa responsabilidad. Definir eso era muy difícil, muy sencillo, sobre todo el conflicto de baja intensidad como este. Y me la jugué por una definición muy garantista, que hoy es pilar fundamental de esa legitimidad que tiene en las fuerzas militares de Colombia. Y en segundo lugar, también introduje, no sin cursos difíciles con el gobierno de Santos, el derecho operacional, las normas de operación militar dentro del marco normativo que deben aplicar los jueces de la JEP. Es la única forma real para poder determinar, por ejemplo, cuando estamos ante un falso positivo o no. En un conflicto nocturno, la única forma de saber si el señor que apareció muerto lo mataron a quemarropa o fue muerto en combate es aplicando las normas de la operación. Disparó como debía disparar, como le enseña el protocolo de guerra, etc. Esas dos normas, que yo introduje con mucho ahínco, son hoy determinantes para que las fuerzas militares lo hagan. Cuando el Centro Democrático intentó en el primer año de gobierno de Duque, primer año legislativo, presentar unos proyectos que eran básicamente un golpe demoledor para la JEP, no pudieron porque los militares decidieron entender que no les interesaba de ninguna manera que los privara la JEP es la mejor salida posible para un ejército que tuvo que enfrentar un conflicto armado de baja intensidad, donde se han cometido, como en toda guerra, exacciones execrables, por supuesto, y ya están ilustradas. Y es la forma también de dirimir en las situaciones del limbo jurídico, porque muchas veces la fiscalía simplemente no fallaba porque no sabía si efectivamente era falso o no, no tenía las herramientas. E incluso la izquierda, los sectores, digamos, también antifuerzas militares, exageraban e inflaban muchísimo el número de falsos positivos, hablan de 15.000, 18.000, pero es que es execrable, altísimo. Pero esto permitió llegar a muchas verdades. Entonces, el uribismo no cuenta con el apoyo de los militares, por el contrario, le ha servido muchísimo a militares inocentes, pero le ha servido también muchísimo a militares que han cometido delitos para poder resolver su situación. Y por último, pues, ya retiraron su proceso del proyecto de referéndum en el Centro Democrático, por una razón muy válida, porque Biden llegó a poder. Y mientras que Biden esté ahí, ellos no van a mover un dedo contra la gente. O sea, el seguro de la JEP se llama Biden, viene desde Estados Unidos, pero además el otro seguro grande que tú mencionas es que el Centro Democrático está en sus peores momentos históricos. Sí, ese es el seguro de la JEP. Además de que obviamente ha logrado la confianza de los militares y de todos los actores de la guerra. Sí, señor, absolutamente. Muy bien, Jaime. Abramos entonces el capítulo de política, amigo mío. No, aquí el de la política es usted. Yo quería preguntarle al doctor Lara, ese movimiento Juntos y ese LSD, que además es rarísimo. Oye, qué nombre tan raro, Rodrigo, qué nombre que le dieron a eso, hombre. LSD, ¿por qué? Se lo sugirió el mismo que le sugirió a las FARC que se siguiera llamando FARC. Ese fue el mismo que lo hemos creado. LSD, eso viene como del valle ese nombre, ¿oíste? LSD. Lo que pasa es que es una droga ya pasada de moda, no se conoce mucho, pero yo quería preguntarle, ese movimiento también inspirado, yo le oí a Roy Barreras, yo le oí cosas a varias personas, a Luis Fernando Velasco, incluso creo que hasta Benedetti, hace muy poquito. ¿Qué pasó con Juntos? Eso sigue, se acabó. Benedetti Roy va a participar hoy el doctor Barrera va a participar hoy en la consulta del petrismo. ¿Qué pasó con ese movimiento? ¿Lo dejaron solo? ¿Nació muerto?
¿Qué pasó? Es importante, Rodrigo, explicarle al público qué es el movimiento, qué representa LSD o Juntos, qué era exactamente lo que querían montar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Jaime, miren, la verdad es que yo el año pasado yo convoqué a un grupo de senadores, convocamos un grupo muy grande de 11, para conformar no un partido, pero sí un grupo parlamentario, un grupo de acción parlamentaria, lo que llamamos un caucus, y que girar alrededor de una idea. Es un ejercicio bonito, era unir a la gente alrededor de una idea. Cuando las ideas, de cierta manera, se han debilitado mucho en la política colombiana en los últimos años, vamos a hacer una cosa por una idea. Y una idea profundamente reformista en el marco de la democracia liberal, es una idea liberal y socialdemócrata. Eso, LSD. Entonces, el propósito no era en sí conformar un partido político. El propósito era conformar un grupo parlamentario, de acción parlamentaria. Sí, Obviamente claro. tenía que ser un grupo grande, porque pues en política se respetan los votos. 11 senadores, que eso es un case muy importante. Y bonito, porque todos alrededor de una idea en la que creemos. Y el propósito era una masa para darle fuerza a una idea extinta en la democracia colombiana, que era de cierta forma la idea liberal reformista. La socialdemocracia de cierta forma empezó a prescribir, a perderse a principios de los 80 con la gran revolución conservadora que llegó al mundo. Y en estos tiempos yo creo que es hora de revivirla porque es la respuesta que necesita una democracia y una sociedad en crisis como la nuestra. Una sociedad que necesita reformas muy profundas en su modelo económico que proteja con patriotismo económico la generación de empleo, la manufactura en el país, que haga una reforma rural integral, que que fortalezca la educación pública, que crean una política social no de mínimos como la derecha populista que nos gobierna hoy, sino una política social real que le permita a la gente salir, pero que haga esas reformas en el marco de la democracia liberal. Porque la izquierda marxista, que está muy fuerte hoy, propone muchas reformas muy profundas, pero al final ellos siempre terminan menoscabando la democracia liberal. Y la derecha populista, que hoy está en el poder, pues a ellos no les interesa reformar realmente nada. Ellos hacen política dividiendo, hacen política con populismo del miedo, que el castrochavismo, que Cuba, que aquí, que allá, que ojo con el 2022, para aturdir, porque el miedo aturde, manipula, y gobernar por y para un muy pequeño grupo de personas, que son los grandes capitales de este país, y lo han demostrado en su política. Yo creo que esta es la alternativa de un país que pide reformas, pero en el marco de la democracia liberal. Juntos es una fundación para alimentar esa idea, para alimentar esa ideología, y para volverlo una causa política que nos una, que fije un propósito común, y que sea una causa mucho más sólida y fuerte que la de izquierda marxista y la de la derecha populista que hoy está en el poder. Ese experimento pues fracasó. La idea probablemente todavía esté vigente y evidentemente hay idearios que se mantienen vivos, no importa las batallas que se pierdan, ¿cierto? Pero ya con el fracaso, digamos, de la instrumentación de la idea a nivel práctico, con una serie de senadores y todo lo demás, ¿qué camino es el que queda? ¿Queda llegar hacia el liberalismo y tratar de transformar el Partido Liberal desde adentro? ¿O queda la posibilidad, digamos, de abrir un espacio en un partido nuevo para Rodrigo Lara? Ahí, Habib, yo creo que el grupo de acción parlamentaria en sí no ha fracasado porque su propósito nunca fue, digamos, subir una candidatura presidencial. Ahí había intereses distintos partidos. Era muy difícil. Yo sabía que Roy posiblemente terminaba con Petro. Es un grupo de acción parlamentaria. Yo creo que ahí hicimos un poco dejarlo y esto va a seguir funcionando de alguna manera. Lo que pasa es que obviamente la competencia electoral va a borrar un poco la acción parlamentaria. Pero el propósito es buscar extender el abanico de todos los sectores liberales e integrarlos alrededor de un proceso de convergencia. Una de las primeras personas con las que yo conversé cuando arrancó este proceso del grupo SD, por ejemplo, con el presidente Gaviria, estaba intrigado. Le dije, no, presidente, mire, esto no es ni contra usted, esto no busca armarle un sindicato, hay 5 senadores de su partido muy importantes, nosotros no queremos ni armarle un sindicato, usted es el presidente de la República, usted representa un sector, usted tiene la chapa oficial,
Nosotros somos socialdemócratas, tenemos una agenda muy reformista y creo que debemos buscar convergencia. Porque yo creo que el país necesita de alguna manera recuperar la fe en la política y eso se hace recuperando el ideario original del liberalismo, no la práctica mecánica en la que se convirtió, sino el ideario original, que es lo que nos debe inspirar. Esa es la causa, la idea superior, que le da sentido a la práctica política. Y más bien busquemos convergencias. Un actor, me senté por ejemplo con Alejandro Gaviria, conversar de estos temas, él posiblemente tiene interés, todavía estoy conversando. Buscar a los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, después de tiempo de cierto distanciamiento, que son sectores de origen liberal a los que yo he querido que podamos converger, porque eso que la gente intuitivamente llama centro, es básicamente el hartazgo de la mayoría de la población por lo que están ofreciendo hoy frente a esta crisis tan profunda los dos polos ideológicos. ¿Qué reciben del centro democrático? Más división, más y más y más y más división, con el miedo, que ojo con el 2022, que Cuba, que el castrochavismo, que aquí, que allá, para poder tapar básicamente esa forma de gobierno, como lo demostramos con las ayudas, la falta de ayudas a las microempresas, como lo demostramos en política tributaria de grandes exenciones tributarias a la banca y de IVA a la canasta familiar de la clase media y sus populares. Y hartazgos también frente a la división que ofrece la izquierda marxista, que es dividir no con el miedo, sino usando la frustración y la desesperación que existe por la desigualdad profunda de este sistema social. ¿Qué necesita una sociedad para salir adelante en una crisis tan abismal como esta? Pues un propósito común. Y solo una agenda liberal debe fijar un propósito distinto de los dos extremos que solo saben dividir. Rodrigo, el camino, digamos, de los procesos electorales próximos, que es Senado-Cámara, nos está llevando por una tendencia, y es que el centro, lo que tú llamas, lo que llama todo el mundo centro, ha entendido que la ecuación, la trampa política de los extremos radica en la cantidad de candidatos que había en el centro. Entonces, los votos individuales de los extremos siempre eran mayores, individualmente hablando, que cualquiera de los del centro. Han entendido eso y entonces están armando sus propios grupos del centro para cohesionar más el centro en cabeza de uno máximo dos candidatos y así ofrecer, digamos, una campaña realmente competitiva en términos electorales en los próximos días. Eso que usted está mencionando del Partido Liberal trayendo a los galanes, parece que mañana hay una reunión muy importante de los galán con el presidente Gaviria. Están hablando también de la entrada de otras personalidades también al Partido Liberal. El Rodrigo Lara tiene la tendencia también de entrar en ese bloque en caso de que el bloque o el grupo o se animara a cohesionarse. Claro, y he sido, digamos, promotor desde el principio de esta reunificación. Me senté con los hermanos Galán, con el expresidente Gaviria. He logrado, digamos, este acercamiento, teniendo puentes. Uno de los temas, por ejemplo, importantes para los dos hermanos Galán y para mí es, por ejemplo, revivir la personería del nuevo liberalismo. Le expliqué al expresidente Gaviria, eso no, tampoco es con ustedes, más bien busquemos convergencia, pongámonos de acuerdo, construyamos este espectro de una gran, ojalá, reunificación liberal. A mí me gusta el término, porque yo creo que esa apuesta de los verdes es una apuesta muy difícil, David, porque, a ver, en la democracia hay cuatro grandes polos ideológicos: la izquierda marxista, la centroizquierda, que aquí es verde, el liberalismo reformista, y la derecha conservadora, y la derecha populista, que absorbió a la conservadora. Cuando el péndulo está tan hacia la izquierda en el país como está hoy, pues la masa de Petro, la masa de la izquierda marxista, es tan grande que termina por atracción o gravedad atrayendo a los satélites, es decir, a la centroizquierda. La base del Partido Verde, gran parte de sus congresistas ven oportunidad real de poder con Petro y van a terminar, ya están muchos con Petro. Imagínense usted lo que va a hacer en 4 meses, va a ser casi una desbandada muy fuerte hacia Petro, que Petro necesita afianzar su paso en la que yo creo que ya lo tiene, pero necesita afianzarlo con una votación. Entonces,
no tiene mucho sentido armar algo con la centroizquierda cuando la centroizquierda va a terminar con la izquierda. Y por eso le echo mucho énfasis en la imperiosa necesidad de armar este centro liberal reformista. Somos liberales, es decir, no somos izquierda, pero somos muy reformistas, somos socialdemócratas. Y yo creo que esta es la verdadera alternativa, por ejemplo, para hacerle contrapeso a Gustavo Petro, una gran reunificación liberal. Pues porque Petro necesita que pase Tomás Uribe, que es el candidato del Centro Democrático a segunda vuelta, que es el escenario ideal, por ejemplo, por una candidatura como la suya. Yo creo que esta es una alternativa interesante. Como le dije, estamos buscando conjugar diferentes personas jurídicas, ojalá el neoliberalismo, ojalá con el oficio liberal del doctor Gaviria, ojalá otros sectores que puedan aquí congregar y armar este bloque importante, que no me cabe ninguna duda, es el camino lineal para ganar las elecciones de 2022. Entonces, la idea tuya es que el grupo de los verdes y todo lo que ahí se ha agrupado, que incluye a Robledo, que incluye también a la Robledo, una parte de la Colombia Humana, que incluye unos liberales como Cristo y de la Calle, que incluye esos grupos van a terminar succionados por la Colombia Humana de Petro y el Polo. Es inevitable, Javier, es absolutamente inevitable. Así Claudia López y la senadora Angélica Lozano Patalén, es inevitable, es una fuerza de atracción irresistible. Porque cuando el péndulo está hacia un lado, hacia la centro, por ejemplo, cuando el péndulo estuvo hacia la centro derecha, estamos hablando de 2002, 2003, ¿hubo fuerza, hubo manera de resistir la atracción que generó Uribe en las bases liberales? No hubo ninguna. Se lo llevó todo, prácticamente. Ni en las conservadoras. Ni en las conservadoras. Algo parecido está pasando con la centroizquierda. La fuerza de atracción de Petro es irresistible. El mismo Mocus, que es una especie de ícono del Partido Verde, dijo este fin de semana en una entrevista que había que incluir a Petro en una consulta. Es más, lo que se habla internamente y lo que yo creo que está haciendo Claudia López y Angélica es más que organizar una plataforma competitiva para ganar las elecciones, están realmente armando una plataforma competitiva para sacar una buena lista de Estado que permita a Claudia en el 2026 enfrentar, ojalá, a un candidato o presidente uribista. Porque ya saben que si sacan a 5 candidatos al Senado del Partido Verde, los vuelven presidenciales de la nada, y al mismo tiempo los ponen al mismo nivel que personas que sí pueden tener opción presidencial, pues los están nivelando por lo bajo, están haciendo una consulta no muy seria. Cuando yo lleno de candidatos al Senado y los vuelvo candidatos presidenciales, es una consulta, no sé, tal vez de mucha gente, y las veo más bien armando una lista al Senado muy fuerte y tratando de absorber sectores liberales, echarlos en la canasta verde y prepararse más bien para el 2026. Y por otro lado, pues esas son coaliciones que tienen muchas dificultades, Javier, porque primero la están armando muy temprano, es decir, es inexplicable que ya en febrero quieran a todo precio tener sellada la fórmula y excluir a Petro. Es más casi que una forma de resistir como una ciudadela criada al poderoso Petro que se les va a comer la base, y ellas cierren la puerta para que no se nos dé este tipo, porque se va a llevar y va a arrasar con todo. Por eso es ese afán un poco de hacer o sellar eso tan temprano. Es que estamos en febrero. Eso cuando se había visto que sellen ya y cierren y no dejen entrar a nadie más y le cierren la puerta a Petro. Es un reflejo de temor, indiscutiblemente. Y en segundo lugar, pues es una coalición sin piso común. ¿Qué tiene en común realmente Juan Manuel Galán con, no sé, Jorge Robledo, o con la señora Robledo? Jorge Robledo es un del Moir, muy respetable, yo tengo respeto particular, pero es un hombre del Moir, y un hombre del Moir es un marxista. ¿Qué tiene en común Pancho Cristo con Camilo Romero? Nada. Entonces es lo mismo que hablamos básicamente con Alejandro Gaviria. ¿Qué puede usted hacer en esa coalición? ¿Qué tiene en común? ¿Qué piso en común tiene con Robledo? Ninguno. Entonces, ¿para qué armar una lista, una coalición tan mecánica que no tiene nada en común? Porque pues usted tiene que aceptar que si gana Robledo hay que acompañar al gobierno de Robledo. Yo veo muchas diferencias ideológicas. Entonces, casi que lo que los une es la cercanía con Claudia López, o lo que los une es un antiuribismo que termina siendo un antiuribismo light, porque el verdadero antiuribismo, esa bandera la tiene Petro. Entonces, yo no le veo mucho fundamento
Mucho distinto es una coalición de tipo liberal porque nos une una idea fundamental, es la idea liberal, es decir, esa idea profundamente democrática, esa fe en el Estado de Derecho, esa fe en la separación de poderes, esa fe en la economía de mercado, pero con un principio de solidaridad que nos hace muy reformistas socialdemócratas. Adelante, Jaime, con tu pregunta. Gracias, Javi. Doctor Lara, en ese abanico amplísimo del centro que usted acaba de pintar con Cristo, con Angélica, con Robledo, con todos ellos, uno no ve el que va a levantar la mano y va a decir yo soy el candidato. En el otro lado también hay dudas, pero un poquito menores. En lo que usted está pensando y en la reunión de mañana, en un posible resurgimiento del Partido Liberal o de la unión del Partido Liberal, ¿cuál sería el gallo si Alejandro Gaviria les dice que no? Es una posibilidad, pero pues esa es justamente la apuesta. En Colombia la política lamentablemente se ha hecho a base de personalismos. ¿Tú por qué aspiras? Porque soy yo. Personas muy buenas, con circunstancias personales extraordinarias, pero pues somos seres humanos y debemos ser prescindibles y pues estamos exentos de cometer errores. Es decir, el político no debe pretender ser perfecto, debe pretender ser sincero, más no perfecto. Entonces, si nosotros hacemos una política distinta, muy basada en las ideas, en la causa, en el propósito ideológico, las circunstancias personales pasan casi que a segundo orden. Obviamente se exige del político formación, capacidad, pero se vuelve un vehículo de una idea, que es, pienso yo, la esencia, el deber ser de este ejercicio. Y depende menos de X o determinadas personas. Por eso la apuesta que hacer juntos y la apuesta por crear o fortalecer de nuevo este gran ideario liberal, reformista, socialdemócrata, porque yo creo que una vez que exista la idea, después viene la mecánica, es decir, el procedimiento de consulta, y de ese proceso de consulta, cuando representa una idea fuerte, saldrá un candidato, tiene que salir un candidato que embandere, que lleve el estándar, ¿sí?, de esa causa y de esa idea. ¿Cuál es la fuerza de Uribe, realmente? ¿Cuál es la fuerza de Petro? Ellos no es que sean personas, digamos, superiores, que tienen una especie de teflón que los hace únicos, que los hace intocables de cualquier escándalo. No, ellos son como tú, como yo. Lo que pasa es que tienen una bandera, tienen una causa. Y esa causa es superior a sus circunstancias personales. Mucha gente se pregunta cuál es el teflón de Uribe. Nada distinto a que es el portaestandarte de la derecha, del discurso de la derecha. Portaestandarte de valores importantes en un segmento de la población, en declive, ciertamente, porque han sido muy frustrantes este gobierno y pelaron el cobre, gobernaron para unos muy poquitos. ¿Y cuál es el teflón de Petro? Que poder venir plata en una bolsa. ¿Cuál es el teflón? ¿Él? Porque Petro, porque se ve bien en las fotos. No, es porque es el portaestandarte de la causa de la izquierda. Y la izquierda es una causa de reivindicación para millones de personas. ¿Por qué este sector, la gente la ve como lo veía, pienso yo que eso está cambiando un poco, como mera mecánica, porque no representábamos ninguna causa? Aquí no había causa. La U, el cambio radical, pura mecánica. Pero déle una causa al político de mecánico, verá que es un político que ya representa algo por encima y superior a sus circunstancias personales. Entonces lo que yo creo que hay que crear es eso. Y una vez tengamos la idea, después viene la mecánica, no como es de primero la mecánica, antes de cualquier cosa, con causas e ideas completamente disímiles. Primero la idea, después la mecánica, y ahí surge el candidato. Y entonces, digamos, entendiendo claramente que esos dos extremos tienen causas que son inherentes a los extremos y evidentes y son tan claras que para cualquier ciudadano son visibles y evidentes. Pero ese centro que tú mencionas, ese partido liberal unificado, me da la impresión que va a ser muy difícil tratar de construirlo, pues porque los galanes ya están allá al otro lado, Cristo ya está con los verdes, de la Calle ha dicho que está ahí también. No es más fácil que el Partido Liberal termine acomodándose también de manera operativa y electoral con los verdes para sustanciar una lista al Senado muy, muy fuerte que esté jalonada por un candidato a la presidencia con opción de poder.
Es una posibilidad. Yo creo que los verdes primero tienen que hacer un proceso de depuración. Ellos tienen que resolver sus contradicciones internas que son muy profundas. Es que la mayoría se quiere ir con Petro. La mayoría de la base parlamentaria, casi toda la Cámara, y la mitad de los senadores. Ya están Petro. Lo que Claudia les ha dicho es, esperen. Se van en segunda vuelta, casi que admitiendo que lo que está armando es para perder. Los verdes jamás van a ganar con Fajardo, ni a Petro, ni le van a ganar a Tomás Uribe. Porque Fajardo es un tipo que, yo creo que es un buen señor, pero le ha faltado causa, fuerza. Uno puede ganar en política con 10, que me caigan los votos que no han para ni para el otro. Yo creo que ellos tienen que hacer ese proceso de depuración. Ojalá pudieran decantar eso rápido. Los que va a quedar un sector muy importante del verde, que no sea el Petro, y con ellos hay que hacer ese manejo. Muy bien, entonces nos queda el otro lado, el otro extremo, que es el extremo, digamos, del partido del Centro Democrático, el representante de la derecha, el capitalismo salvaje, el tema del libre mercado, el tema del acompañamiento a al poder y a los empresarios, a los macroempresarios del país, y nos queda una serie de individuos ahí en esa línea también de la derecha, que son el Grupo Char, el Grupo Dilian y estos otros actores de la política. ¿Tú a esos los ves también trabajando de manera independiente o juntándose en algún momento? Mira, de esos, yo veo un esfuerzo muy grande del uribismo mediático, el uribismo en los medios, que es fuerte hoy, porque pues, la mayoría de los medios pertenecen a unos bancos, que son los verdaderos aliados empresariales del uribismo. El Centro Democrático del actual gobierno realmente le ha ayudado de manera generosa a los bancos, pero a la manufactura, a la pequeña y mediana empresa, no ayudó nada. No llegó ayuda a las microempresas, no llegó ayuda a las empresas medianas, se demoró en girar el subsidio de la nómina, las ayudas a los hogares fueron mínimas. Es un partido realmente de empresarios pero banqueros, sector financiero. Entonces, yo ¿qué observo por parte de ellos? Yo los veo que están en un declive muy profundo. Las encuestas de verdad son demoledoras. El gobierno Duque, cuando tenía por lo menos que haber acertado en la compra de las vacunas, la embarró totalmente. Somos los últimos de América Latina con Bolivia. Es decir, vamos a vivir 2 picos más muy probablemente. Es decir, mientras que la mayoría de los países serios van a salir en julio, agosto, esta vaina, nosotros vamos a durar 1 año y medio más, enfrentando más picos, más muertos, más pobreza, la tasa de desempleo alta en América Latina. Esa es una justificación muy importante para la ampliación del periodo, ¿cierto, Rodrigo? Ellos, pero ya sabes que yo creo que ellos están escañando con eso de la ampliación del periodo. Ellos están enfrentando una crisis, el país está enfrentando una crisis fiscal demencial de 90 billones de pesos. Y ellos necesitan hacer una reforma tributaria como les gusta hacerlo a ellos. Es decir, vamos a mantener buenas relaciones con los banqueros, que son los dueños de los grandes medios, son los que nos permite masificar las teorías de miedo con las que nos eligen. Y vamos a extender el IVA a la leche, a la carne y a los huevos, que es la fuente de financiación más grande que ellos esperan obtener. Es decir, como siempre, el privilegio de la exención para el más rico y la carga tributaria para la clase del sector público. Entonces, ellos saben que van a estar muy caídos, que perdieron el corazón de los colombianos y que necesitan plata, para comprar estructuras y maquinarias con todo el poder del Estado para hacerse elegir. No les queda otra. Y necesitan evitar a todo precio que pueda surgir una alternativa de centro, no de izquierda, es decir, liberal con la nuestra, muy reformista, que les compite ese paso hacia el Estado. Ese es su temor más fuerte. Entonces ellos a través del uribismo mediático han creado una ficción, y es la ficción de una especie de coalición de centro-derecha, como para apropiarse del centro para legitimar su derecha. Y si tú miras, es el tema de los exalcaldes. Pero si tú miras en detalle, te vas a dar cuenta que Alejandro Char, en el fondo, al final no va a ser candidato presidencial. ¿No va a ser qué? Enrique Peñalosa no va a ser candidato presidencial. De pronto puede armar una lista de vicepresidentes, es posible, pero yo no creo que va a ser candidato presidencial. Enrique Peñalosa no va a ser candidato presidencial. Dilian al final yo creo que tampoco va a ser candidato presidencial. Pero más allá de que lo vayan a hacer, yo lo respeto mucho, pero más allá de eso,
yo creo que esa coalición vive con ellos no existe. Yo me reuní con ellos hace 2 semanas en un almuerzo y yo llegué con la claridad de que esto todavía no tiene nada que los vincule. Y ellos son políticos, tú los conoces, muchos tradicionales, y dirán, ¿yo por qué me voy a casar ya con Uribe? ¿A título de qué? Si realmente las elecciones se definen en el mes de enero, que es cuando realmente toman partido los sectores políticos del país. Entonces, es una forma como de decir, ya el centro está acá y todo el resto es izquierda. Pero recuerda que el uribismo solo sabe existir haciendo esa dicotomía centro-derecha, centro-derecha. Ellos solo saben existir polarizando. Cuando surge una alternativa fuerte por la mitad, pierden su estrategia. Y es una forma realmente de evitar que este proyecto surja, porque ellos saben que si esto surge, pierden su paso a segunda vuelta. Muy bien, Jaime. Adelante con su pregunta. No, doctor Lara, ya estamos finalizando y Javi se inventó la semana pasada una cosa bastante light que nosotros no tenemos en esta entrevista, pero que resultó muy exitosa, para hacerle unas preguntas así como como de like, ¿cierto? Unas preguntas de calificación. Entonces, por ejemplo, le preguntamos de 1 a 10, ¿cuál es la calificación que Rodrigo Lara le da al manejo de las relaciones internacionales del gobierno? Por ejemplo, de 1 a 10, ¿cuánto le califica a Rodrigo Lara? 2. Se puede negativo si quiere. Y la razón del 2 es por qué, Rodrigo. Pues porque se les ocurrió primero la brillante idea de inmiscuirse en la política bipartidista de los Estados Unidos. Se les ocurrió la brillante idea de inmiscuirse en la política del Ecuador, vecino que es una frontera muy compleja. Y se les ocurrió la brillante idea de tener no malas relaciones, porque con Maduro es difícil tener buenas relaciones, sino las peores posibles, con una frontera de 2.000 kilómetros. Entonces, pues, no le he encontrado ninguna lógica ni coherencia a las políticas exteriores. ¿Qué se rescata? La regularización de los venezolanos, si eso puede ser entendido como eso le da el 2. Es una medida así muy atada. Sí. Sí. Muy bien, el acuerdo de paz, Rodrigo, califique el acuerdo de paz, el manejo del acuerdo de paz de este gobierno. Le pondría un 4,5, 5, digamos 4,5. Ellos no han echado para atrás, allá de los discursos, eso hay que reconocerlo. Entonces han mantenido, ellos hicieron 2 intentos y no echaron más para atrás. Han hecho algo, digamos, para crear condiciones de vida favorables de las zonas PEDET, pero pues no han ido más allá realmente. El proceso de paz es un proceso que tiene un elemento rural fundamental, y el que pueda lograr, por ejemplo, una adecuada y debida tenencia de la tierra, encontrar en dónde se puede repartir para los campesinos en tierra, es lograr la paz en el campo. Yo estuve recientemente en un triángulo que tiene 20.000 kilómetros cuadrados, que es San Vicente del Caguán, Macarena, Cartagena, El Chairaz, una zona que yo quiero mucho. Hola, eso es el tamaño de Israel, 20.000 kilómetros cuadrados, y eso tiene un potencial agroexportador extraordinario. El Estado no ha sido capaz de ordenar la tenencia de esa tierra. No digo que se vuelva una zona de grandes extensiones agroexportadoras. Uno puede combinar agroexportación, claro, grandes extensiones con pequeña propiedad granjera. Es exactamente fácil, pero tiene ahí. Un sistema cooperativo en el que todos salgan adelante de la mano, me parece muy bien. Rodrigo, reconstrucción de Providencia. Calificación. Todavía es muy temprano porque no sé y no tengo mucho elemento, pero pues claramente no cumplieron con los 100 días. No, pero el días. presidente dijo 90 días, y hace rato pasaron los 90 días. Es que nadie toma muy en serio el gobierno, entonces dicen 90 días y todos no saben que no son 90 días. Pero pues no, pues por ahora seamos generosos, 5, porque pues les damos el beneficio de la duda. No. Está aplaudiendo usted la gestión del gobierno. Muy bien. Pandemia y vacunación. No, 0. Somos el último país. Es decir, hemos recibido a fecha de hoy menos vacunas que Venezuela. Venezuela ha recibido 600.000 vacunas. Tiene la mitad de los habitantes de Colombia y es el país más pobre y devastado de América Latina junto con Haití. Y han recibido 600.000 vacunas. Este país ha recibido 517.000 vacunas. Y han inoculado 150.000, o 90.000, perdón, vi ahorita a Jaime. Esto no es un fracaso. ¿Qué es un fracaso?
Muy bien, ahí lo tienen. Rodrigo, te agradecemos enormemente por acompañarnos en este programa. Te damos unos instantes para que te despidas de tu público. Adelante, Rodrigo. Bueno, querido Javid, muchas gracias por esta muy amable invitación. Me complació mucho volverte a ver después de mucho tiempo. Un saludo muy especial para ti, para tu familia. Jaime, un saludo muy especial. Muchas gracias por tan amable invitación. Y un saludo muy afectuoso a todos los televidentes, a todos los internautas por su tiempo. No hay nada más valioso que el tiempo de la gente. Y cuando uno se lo dan, se lo consagran para escucharlo, pues es un inmenso privilegio. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy amable. Adelante, Jaime. Gracias, Javier. Doctor Lara, muchas gracias. Lo que usted habla del tiempo, lo decimos nosotros de aquí para allá también, que nos haya conseguido el tiempo. Sabemos que ustedes son personas muy ocupadas. A quienes nos vieron, les saludamos y les agradecemos también por estar aquí en CNS Plus. Digo yo, hasta el próximo martes. Muchas gracias a todos. Gracias, Javier. Muchas gracias, Jaime. A todos también un agradecimiento enorme. Estaremos el próximo martes nuevamente con ustedes. Ahí está el dilema político que ha puesto sobre la mesa Rodrigo. Para mí, los liberales están buscando encontrar nuevamente el camino hacia el poder y van a tener que sacrificar mucho de comodidad porque están apoltronados un poco en esa secuencia de acompañar otros que hoy tienen el poder. Y les va a tocar empezar a caminar un sendero de espinas para encontrar algunas de esas causas perdidas, Rodrigo. Muchas gracias a todos, muy amables. Nos vemos el próximo martes. Adiós. Colombia palpita desde las regiones. La verdadera realidad nace en sus ciudades y pueblos. La plataforma informativa que integra a Colombia amplía sus alianzas para conformar la mayor red de canales locales del país. Channel Plus ahora es CNC Plus. CNC Plus. Cobertura desde todos los sitios donde Colombia late, donde se produce la realidad que otros medios no muestran. CNC Plus integra a Colombia.